Muy buenas tardes, ¿me pueden escuchar y ver? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor, lo escucho. Señor Buenas Isaías. tardes. Buenas tardes, señor Isaías, ¿cómo le va? Gracias. Qué bueno. Bueno, ya esperamos bastante. Era para ver si otros empresarios se conectaban, porque siempre pasa que en ese rango entre 6, 6 y cuarto, 6 y 10, pues nos llegan un poquito rezagados porque está llegando de la oficina, están terminando de hacer unas cosas. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Osvaldo de la Rosa. Soy extensionista tecnológico, de profesión base, licenciado en comercio exterior. Tengo una maestría en branding, una en marketing y una en antropología del consumo. Y estamos haciendo entre todos los compañeros de la regional Huila, que estamos dentro del programa, estamos dando asesorías grupales de varios temas, en los cuales cada uno es como más fuerte, por llamarlo de alguna manera. Ayer tuvimos un tema bastante interesante, que era fotografía de alto impacto para redes sociales. El de hoy también tiene que ver mucho con el de ayer y este módulo se llama Storytelling. Ya van a saber de qué se trata eso. Y antes de comenzar, yo siempre trato de que los módulos sean bastante didácticos, que las dudas que tengamos entre todos las podamos resolver en un momento, en una pausa activa que generemos dentro de la presentación. Y este módulo vamos a ver material, vamos a hacer un par de ejercicios, nos vamos a entrar también en algunas cositas que son un poquito complejas, pero recuerden que cualquier duda que tengan, yo con gusto les ayudo a resolverlo, ¿ok? Entonces, para empezar el módulo, me gustaría que viéramos un video que dura aproximadamente unos 2 minuticos y luego de ese video no vamos a tener ningún tipo de comentarios sobre el video, sino hasta que lleguemos a una parte de la presentación, ¿ok? Entonces les voy a colocar el video, me confirman si son tan amables que se escuche y se vea bien. Un segundito. ¿Se escucha y se ve bien? Sí, señor. No, no se ve bien. Ok. Es que lo acabo de parar. Vamos a esperar un momentico a ver otra vez. ¿Me confirman si son tan amables si se escucha y se ve? Sí, señor. Sí, ahí ya se ve mejor. Vale, perfecto. Gracias. ¿Quieres un pato o un cerdo? ¿Mm? Pato. Galleta. Pato.
¿Qué? Ahí en esa parte se quedó congelado el video. Ok, vamos a arrancar. Sí, sí pudieron observar el video. ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? Sí, señor. Se quedó congelado en la última parte, ¿Cuál última parte se quedó quitada? donde se sentó al lado de la cerveza. Es que ahí se Es acaba. que ahí el pato se iba. ¿Con quién tengo el gusto? ¿El señor Sebastián? Sí, ahí se acabó. Es que el señor Sebastián entró un poquito tarde, entonces tal vez por eso es que lo vi así. Entonces, vamos a iniciar nuestro módulo de hoy. Para los que llegaron un poquito tarde, les repito, mi nombre es Oswaldo de la Rosa, también formo parte del equipo de extensionismo tecnológico. Mi trabajo dentro de la regional es más que todo enfocarme en técnicas de contenido, ¿ok? Y en cómo armar ese contenido desde un punto de vista no tan mecánico, sino también se le mete mucho psicología a este tema. Pero el tema de hoy, que es Storytelling y Branding Concepts, lo vamos a revisar, lo vamos a ver. La idea es que el propósito de este módulo es que ustedes se vayan no solo con la técnica, sino que se vayan con la idea de poder hacer algo que hacen todos los días, pero en este caso con un enfoque totalmente diferente. ¿Por qué les digo esto de que es algo que hacen todos los días? Porque básicamente, ¿qué es el storytelling? Ya les voy a decir de qué se trata el storytelling y por qué les coloqué ese video al principio como una manera de un abreboca, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy o qué es lo que vamos a revisar hoy? Uno, cuando hablamos de storytelling y branding, ¿de qué hablamos? ¿Qué significa? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo revisamos? ¿Por qué funciona? También vamos a hablar de por qué funciona. El storytelling es un territorio propio de relaciones públicas, también lo vamos a revisar. Por dónde empezar es claves para tener éxito haciendo storytelling. Técnicas y metodologías, que nos vamos a enfocar bastante en el tema de video, y uno que otro casito de estudio, que son los que les acabo de colocar uno. Vamos a trabajar 3 casitos de estudio, vamos a comentar sobre esos videos que se les estoy colocando, y la idea es que todos dentro de la implementación aprendamos. La mecánica simple, como somos pocos, podemos hablar a medida que avanzamos. Si tienen una duda, por favor me la indican con mucho gusto. Eh, si están dentro de mis capacidades de suplir su duda, con mucho gusto. Y vamos a comenzar, ¿ok? Cuando hablamos de storytelling, básicamente, ¿qué es el storytelling? El storytelling no es más, y la definición más sencilla que podemos encontrar del storytelling es el arte o la técnica de contar historias, ¿ok? Les voy a leer la teoría, pero después me voy a ir un poquito más allá. Técnica para contar historias que trasladen los valores de una compañía, marca o producto y conecte con sus públicos objetivos. Pueden existir diferentes géneros y tonos, emoción, humor, intriga, así como diferentes formatos para plasmar una historia. El storytelling o arte de contar historias es un recurso cada vez más utilizado por las marcas para llegar a sus públicos. Históricamente se ha utilizado en relaciones públicas y también en el terreno de la publicidad. El storytelling no consiste en más que trasladar los valores de la marca en una historia de forma que sea natural e implícita, de la misma forma que se han transmitido los valores éticos generación a generación a través de los cuentos y mitos y fábulas.
Voy a hacer una pausa activa con el último párrafo. ¿Por qué? Porque todos en el mundo podemos hacer un buen storytelling. El tema es que a veces nos da miedo hacerlo, a veces no sabemos por dónde empezar o no sabemos si tenemos que tener una gran habilidad para hacerlo. Todos estos tres son mitos urbanos. Todos los empresarios en el mundo pueden hacer un storytelling. Cualquier persona con un smartphone puede hacer un storytelling. ¿Qué le hace falta? Una o dos cositas, un par de técnicas, un conocimiento básico y un enfoque. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué todos podemos hacer storytelling en cualquier momento de nuestras vidas? Por el solo hecho que en la manera como crecemos, la manera como aprendemos de nuestro entorno, la manera de cómo socializamos, la manera como tenemos valores que vienen de nuestros padres, la manera de cómo tenemos algunos modismos desde que somos pequeños, desde nuestro entorno, de nuestros primos, de nuestros abuelos, de nuestros papás. Todo esto lo aprendemos a través de historias. La mayor parte de la información que tenemos todos los días, la mayor parte de información que tenemos durante todas nuestras vidas, la aprendemos a través de este canal, a través de historias, historias de nuestros papás, historias ficticias, historias subreales, historias reales, cuentos, charlas, chistes. El punto es que la historia abarca muchísimas cosas y es un elemento que está en la vida cotidiana de cada ser humano. Desde el momento en que nos paramos y agarramos el smartphone y revisamos en Instagram y vemos, y de hecho en Instagram, ahí dentro del mismo aplicativo están las historias, las historias, y uno ve miles de historias al día o al mes o a la semana. En Facebook también está esto. O vemos un video, eso también puede formar parte de una historia, o nos mandan un audio contándolo algo que le pasó a un primo, un hermano, un tío, un abuelo, un sobrino el día de ayer, o algo que quieren hacer el día de hoy. Siguen siendo historias. El punto es que deben desde este momento identificar que durante todas sus vidas, durante su crecimiento, durante el día a día, ustedes ven, crean, redactan, asumen, organizan historias todos, unos más que otros, sí. Unos en mejor medida que otros, sí. Unos en mayor detalle que otros, sí. Pero el punto es que todo el mundo tiene la base. Todo el mundo cuenta historias diariamente. Todos, absolutamente todos. No importa raza, credo, familia, edad. Lógico que los bebés de 2, 3 años no cuentan historias, pero los 4 años, 5, cuando ya tienen esas capacidades motoras un poco más grandes, ya están balbuceando, diciendo cosas y contando cosas que uno ni entiende. Pero están empezando. ¿Ok? ¿Por qué esa paridad o ese ejemplo entre el storytelling y el branded content? ¿Por qué? Porque son muy parecidos, entonces la gente a veces se confunde. ¿Ok? El storytelling, digamos que es el marco donde yo puedo desarrollar todas las ideas y que esas ideas tengan un hilo comunicacional, que esas ideas tengan un objetivo, que esas ideas tengan un curso, que esas ideas sean fluidas, por llamarlo de alguna manera. Pero en el branding nos vamos a fijar exactamente en lo que hay dentro de esas ideas, en que yo puedo concadenar desde el inicio, que pueda plasmar la atención de un público y qué es lo que me lleva al desenlace o al final. Básicamente esa es la gran diferencia. Hay gente que los une, hay gente que los mezcla, pero la realidad, entre estas dos definiciones, vuestros dos conceptos, es que siempre hacen una simbiosis, siempre están enlazados uno con el otro. No, si no hay un storytelling bien conformado, no hay un branding también y viceversa, ¿ok? Entonces hablamos de branding, que es el contenido que está dentro de ese storytelling. Es lo que hace que ese storytelling se mueva, es lo que hace que esa historia tenga un planteamiento, es lo que hace que esa historia sea relevante, es lo que hace que esa historia de alguna manera nos impacte o lleve o conecte con otras personas. ¿Ok? Ok, la primera pauta activa de la implementación. Me voy a salir un momento de la presentación. La señora Nancy tiene la manito levantada. Dígame, señora Nancy. Hola Osvaldo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, Osvaldo, ¿tú me Dígame. podrías dar un ejemplo de storytelling y de branded content, Ok, porfa?
porque no me Sí, quedó muy claro. voy a eso. Voy a eso con el video Ok, que vi. ay, Voy a eso con discúlpame. el... Ok, ¿usted vio el video del principio? ¿Lo Sí, vieron? Ok. sí. El storytelling es, si vamos a identificar el storytelling en ese video, el storytelling empieza esto absolutamente todo el video. Toda relación del video, el La relato del secuencia. video, desde que está pasando, la secuencia, absolutamente todo. Ajá. El Ok. context es la trama. Es decir, por qué llega el pato, qué hace el pato, Ah, cómo ok. forman, hay una especie de relación entre el hombre y el Sí, pato, cómo el hombre va cambiando a medida que se da cuenta de algunas cosas del pato, cómo dos tienen un ciclo sin darse cuenta y cómo se despiden. bien. Eso es el contexto, es lo que va de abajo de ese marco, es la relación de cada componente dentro de la historia. Esos componentes los podemos denominar como inicio, fin, trayectoria, Desenlace. objetivo de la historia, situaciones, Ajá. impacto, crisis, hay un fin Ok, de contenido. ¿Ok? Entonces, ¿sí quedó bien. clara la idea ahora? Sí, 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 ahora sí ya. Perfecto, perfecto, no hay problema. Entonces, Bien, muchas gracias. no se preocupe, señora Nancy. Entonces, para los que vieron el video, ese es un ejemplo, ese es un gran ejemplo de storytelling. Ese storytelling ganó muchos premios cuando salió, estamos hablando que salió hace como 4 o 5 años. ¿Y por qué? ¿Qué nos dice esto? Ese storytelling lo sacó una de las mayores empresas en Europa de muebles. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver los muebles con un pato y un hombre? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver esa historia con el contexto de una empresa de gran superficie que vende muebles? Y es simple. Si ustedes analizan bien el storytelling, lo que pasa es que lo estamos planteando, los storytelling también se definen en diferentes contextos. Un contexto es país, ¿ok? Esa publicidad o ese storytelling está enfocado a España. ¿Ok? Otra cultura, otras dimensiones, otros modismos. Cuando en Latinoamérica se enreda un poquito, pero sigue siendo un buen storytelling. De hecho, IKEA no tiene mucha penetración en Latinoamérica, tiene más que todo en Europa. Pero el punto es que ellos contaron una historia muy común de un ciudadano español, soltero, desinteresado por arreglar y acomodar temas de su casa, y ven cómo alguien puede evolucionar desde cero, donde se da cuenta de algo y vean que colocan al muchacho armando una silla, que lógicamente compró en IKEA, después la terraza la limpia con otros productos de IKEA, después arma otros productos de IKEA, todo lo hace con productos de IKEA y cuando se da cuenta que todo tiene un fin, hay un proceso de transformación y hay como un mensaje y al final del storytelling lo dice, como que nunca es tarde para generar ideas nuevas. Y eso crea mucha empatía. Mientras el storytelling sea de alguna manera más humano, mientras el storytelling se esté más relacionado con un común denominador que tenga, que signifique una vivencia para un público objetivo, más conexión va a lograr. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con la presentación, vamos a seguir viendo storytelling, vamos a seguir viendo otros videitos, les voy a colocar otro ahorita, antes de meternos en el tema de por qué funciona. ¿Ok? Ya se los voy a colocar. I like it. Wait, you shot that? Your sister shot this? She calls it onions. It's beautiful. And it's just an onion. Put this on our homepage now. People need to see this. The rules of cinema have changed. This is the work of a major artist. I heard she shot the whole thing on an iPhone. I'm gonna make a movie about snap peas. Who's gonna watch a movie about snap peas? Can I have 3 tickets to Onion, please?
This was like seeing the onion on a molecular level. This is talent. Why are we not representing it? Now I know the truth. 4K on an iPhone. Wake up, people. That's poetry. And the winner is, no surprise here, onions. ¿Alguien tiene una preguntita que vio una mano levantada por allí? ¿O fue que la dejó presionada? Bueno. ¿Por qué funciona el storytelling? Y ojo con esto. Ese storytelling, ese fue la pauta publicitaria que lanzó Apple hace aproximadamente unos 8 años con el iPhone 6S. Fue el primer dispositivo que grababa en 4K en ese momento. Que grababa video en 4K. Y el mensaje fue en ese momento que todo el mundo podía crear una historia con iPhone. Ese era el mensaje que se vendía. Todo el mundo podía crear una historia con iPhone. Ninguna compañía de telefonía celular había hecho eso antes. Como decía la gente, tú con un teléfono tú puedes grabar lo que quieras y puedes contar la historia que quieras. Todo el mundo lo había enfocado al tema de fotografía antes de eso. En ese tiempo los smartphones no tenían grandes cámaras y se hacían muchos intentos porque tuviesen muy buenas cámaras con buenos obturadores. Hay unos que sí, otros que no, pero Apple fue el primero que con un simple comercial, con una simple historia de cómo se podía grabar algo con un dispositivo en 4K en alta resolución para esa época, pues ya estamos hablando de 8K, conectó con la gente con una historia sumamente sencilla. Fue el storytelling más visto en ese año y en el año siguiente, que dieron un storytelling súper sencillo, pero súper sencillo. Solo una pelada grabando cómo la mamá picaba la cebolla y cómo lo dimensionaron a tal punto de que fue viral. Y funcionó. Con simplemente el hecho de que muchos niños que tienen un smartphone graban cosas espectaculares de una manera súper sencilla mediante una óptica que a veces los adultos no ven. Y eso empatizó con todas las amas de casa americanas que les pasaba eso. Y encontraron el conector común dentro de un nicho específico o dentro de una población específica. Entonces, funciona por su propia esencia y la del ser humano. Eso es lo que estaba yo explicando hace unos minuticos. El storytelling funciona y siempre va a funcionar porque nosotros crecemos con él. Nosotros lo tenemos dentro de nuestras vidas, nosotros lo tenemos dentro de nuestro crecimiento, dentro de nuestra evolución como seres humanos, académica, a nivel de relaciones. Todos los días contamos historias. Todos los días. Entonces, ¿por qué funciona? Primero, porque simplifica. Las historias son una forma sencilla de trasladar hechos y datos, de forma que sea sencillo tanto contarlas como recordarlas. Las personas adoran las buenas historias y comparten su historia. El vivo ejemplo para Latinoamérica de una historia es el chisme. ¿Okay? Ustedes en algún momento, el vecino, el primo, el compañero de la universidad, el novio, la novia, por lo menos les cuenta un chisme al día. Y ese chisme también es una historia. Y a veces puede ser tan bueno que nosotros la podemos recordar por años. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que funciona porque simplifica, es porque un storytelling o una historia compacta una cadena de hechos que nos pueden crear un proceso en el cual recordemos mucho algo. Por eso es que las grandes marcas están apostando por esto, porque si yo hago un muy buen storytelling, yo voy a recordar siempre la historia y voy a recordar muy bien los elementos que hay dentro de esa historia. Como de alguna manera nosotros revisamos esos elementos y cómo se quedan grabados acá. Después que están grabados en nuestra mente es que nosotros procedemos a crear una oferta. Esto es lo que están haciendo las grandes marcas, por
Por eso es que inician de un storytelling y van gradualmente penetrando otras cosas. Entonces, genera una fuerte conexión. A través de las historias, las marcas consiguen conectar con el público y crear un vínculo, que es lo que más se busca con el storytelling. Pegar en un factor común que tengan todas las personas o en un común denominador que tengan un nicho en específico o un determinado público objetivo en específico y conectar con ese público objetivo. Entonces, a través de las historias, las marcas consiguen conectar con el público y crear un vínculo. Apelan a la parte emocional. Todo storytelling debe ser emotivo. Todo storytelling debe ser emotivo. ¿Ok? A la parte emocional para conseguir que los consumidores se identifiquen con ellas, con los valores que transmiten, crear así un vínculo más profundo que el que puede provenir de argumentos racionales y simplemente enumeración de datos y ventajas. El storytelling conecta 1000 veces más, 2000 veces más que cualquier dato. Si les pongo un ejemplo. Imaginen por un momento que yo estoy contando la historia de cómo, no sé, compré un jabón en polvo, de cómo ese jabón le quitó las manchas. Una ama de casa le está contando la historia a su vecina de cómo un jabón quitó las manchas que no se quitaban nunca con una marca X que compró. Imagínate la información que le está llegando a esa persona. Una historia, imagino que hasta le saca la prenda y le dice, mira, se la quitó y le cuenta todo con un post que vio en Instagram que dice, si compras este jabón va a quitar las manchas. O si compras este jabón más económico te va a quitar las manchas. ¿Quién cree ustedes que le va a prestar más atención y a dónde va a quedar más arraigada la información? ¿En la historia que le está contando la vecina o en el banner o post o en la valla publicitaria que ve en un momento en la carretera? Siempre se va a ir por la historia. Siempre se va a ir por la historia. Y cuando ve a esa mujer, la vecina, va al supermercado y vea la marca, va a decir, lo voy a probar. Ah, esta persona mi vecina me dijo que esto podía servir. Y lo va a agarrar y lo va a meter en el carrito del supermercado. Y así hacen muchas personas. Pasa muchísimo también con los temas de comida. Cuando ustedes les recomiendan, hay que comer tal sitio, tal cosa, ustedes de repente pasan o huelen algo parecido o lo ven y dicen, es que tal persona me dijo que esto por aquí era bueno, voy a entrar. Y entramos y comemos. Y si nos gusta, súper. Si no nos gustó, vamos y le decimos al que nos contó la historia, no me gustó. Pero el punto es que ya nos volvimos consumidores. Ya hubo un acto, ya hubo un hecho luego de eso. ¿Ok? Genera credibilidad. Las historias nos muestran nuestras facetas, nuevas facetas, perdón, de las marcas y muestran cercanía, ¿ok? Esto produce confianza, la cercanía produce mucha confianza al momento de hacer ese vínculo, pero para ello es necesario que exista autenticidad, ¿ok? Y que la marca haya trabajado una historia propia y relevante. Los públicos diferentes muy bien la autentican, la pasión y el interés en la marca. Aquí en este tema es una línea muy, muy delgada, el tema de generar credibilidad. ¿Por qué? Porque en el caso del storytelling, de contar la historia, la credibilidad la da el emisor, ¿ok? La da el emisor. Ojo, estamos hablando de storytelling de una persona a otra, de cómo cuenta la historia. Pero cuando nos vamos al mundo digital, lo que hace la creatividad, lo que hace la credibilidad de esa historia es que existan factores dentro de ella que sean reales. Lo podemos mezclar con imaginación, se puede mezclar con leyendas, con chistes, con fantasías, con lo que sea, pero debe tener un factor de realidad. Y ese factor de realidad debe estar alojado en algo común o algo de ese público objetivo, el común denominador. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, les voy a colocar otro storytelling. Alfonso.
Alfonso, ¿puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo... Si tú planchas mucho mejor que yo. Claro. Así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensan que nosotros nacimos sabiendo? Pues no, como todo en la vida, esto también puede aprenderse. Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9, freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda? ¿Por dónde se pone la ropa? Bate el huevo. Bate el huevo. ¡La licuadora! ¡Se está quemando el sartén! ¡Tírame a la boca! Preparen sus cosas. Examen sorpresa. Bueno, Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti? Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Eh? ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. Ok. ¿Se pudo ver el video? Sí. Ok. Sí, señor. ¿Cuál fue el punto o el enlace de lo que veníamos hablando hace poquito, del tema de la creatividad, de esos factores que hacen que el storytelling sea creíble? ¿Cuál fue el factor común en esa historia? ¿Cuál fue el denominador? ¿De dónde se agarró el creador de storytelling para hacer una historia que pegara y fuese empática? Esa fue una de las campañas publicitarias más grandes de Uruguay hace tiempo, y era de un supermercado, una cadena de supermercados. Pero ¿cuál creen ustedes que fue como que el hilo, el enlace donde los creativos dijeron, nos vamos a agarrar de aquí para hacer esto, para contar esta historia? ¿Cuál sería? Como una historia real que se vive todos los días en todas las casas de todo el mundo. Sí, exactamente. ¿Algo más? Como acabar con el machismo, ¿no? Algo así. Sí, también, por ahí va. ¿Qué más? Que los trabajos del hogar hay que ser compartido y que siempre debe ayudarse en la casa para hacer las cosas. Y no solo la mujer, ¿no? Exacto. ¿Algo más? Que de pronto no se piense que el trabajo de la casa es de la mujer, entonces venga, le ayudo, sino venga, compartamos, ¿sí? Compartamos el trabajo de casa. No es venga, le ayudo porque ahí está también el desorden de todos, entonces es rico compartir, ¿no? Si se comparten todo, pues que sea o todos en la cama o todos en el suelo. Como dicen por ahí, o jugamos todos o espichamos la pelota. Denme un segundito para ponerles. Exactamente todo lo que han dicho fue el propósito de ese storytelling. Todo lo que han dicho. ¿Y qué es lo que hace que un storytelling sea bueno? ¿Qué es lo que hace que un storytelling tenga impacto? ¿Qué es lo que
motiva? ¿Qué es lo que genera? Un buen storytelling, ustedes se van la mejor forma de identificar uno y de saber que lo que ustedes están planteando tiene éxito, uno, es que tenga buen desenlace. Dos, es que después que yo vea la historia, yo mismo pueda crear los desenlaces. Y tanto de que eso me genera un proceso de recordación tan grande que yo puedo durar meses buscando el desenlace de esa historia. Hay storytelling cerrados, hay storytelling abiertos. Un storytelling cerrado es el que tiene un fin, en que la historia llega a un desenlace, así sea muy corto. Los que hemos visto, todos tienen desenlace, ¿ok? Pero un storytelling abierto, ojo con esto, un storytelling abierto, que pasa mucho en otros formatos donde cuentan historias. Ojo, un storytelling, se los digo, hay gente que confunde, bueno, porque una película es una historia. Sí, es una historia, pero estamos hablando de una historia de 90 minutos. ¿Ok? Hay películas que nos encantan, hay películas que nos marcan, independientemente del género que sea. Y sí, puede entrar en un storytelling, pero para redes sociales, para el tema digital, a menos que ustedes tengan una plataforma de streaming y presenten películas por ahí, esos formatos son sumamente agresivos, complejos y costosos. ¿Ok? Cuando hablamos de storytelling, vean que lo que hemos visto no pasan de 2 minutos. Ninguno pasa de 2 minutos. De hecho, hay ahora de 30 segundos, de 45 segundos, y es complejo buscar una historia en 45 segundos, o en 1 minuto. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a como que analizar cuáles son las claves para poder generar un storytelling que tenga un valor real, que pueda tener éxito. ¿Ok? Y el tema es por dónde voy a empezar yo, ustedes en este caso, a hacer ese storytelling. ¿Ok? Uno, primero y principal, el objetivo, el storytelling debe tener un objetivo. En este momento les invito a que, ¿cuál es la esencia de este módulo o de esta implementación? Que al final del ejercicio del día de hoy tengan una idea conformada para crear un storytelling. Entonces, si no es mucha molestia, los que puedan tener la mayor herramienta de la humanidad, que es lápiz y papel a la mano, porque vamos a ir haciendo cositas. Lo que quiero es que se den una idea y que esa idea la trabajen luego, ¿ok? Para crear un storytelling. Y no se preocupen que en caso de que necesiten que les apoye con sus extensionistas, no hay problema, no hay problema alguno. Como lo dije ayer, en la implementación del día de ayer, se contacta con sus extensionistas, nosotros cuadramos entre nosotros mismos y vemos qué día podemos como que alargar o apoyarnos un poco más con referente a este tema. ¿Okay? Entonces, uno, objetivo del storytelling. Identificación del problema. Una historia debe tener una identificación del problema. Una oportunidad de comunicación que se debe resolver. Potenciar la historia puede servir para la construcción de marca, diferenciación, transmisión de valores, variación de percepción de la marca, reposicionamiento de una marca que ya existe, refuerzo de una marca que también existe, pero no se recomiendan objetivos comerciales ni cortoplacistas. Aquí vamos a hacer pausa activa. Cuando en el objetivo hay hay un tono muy comercial. Un storytelling no es un comercial de venta de un producto. Ojo con esto. Yo cuento una historia y de repente la misma historia lanzo una oferta o un 2x1 o un jueves de no sé qué cosa, un viernes. Ahí deja en el momento de ser storytelling. En el momento que yo incluyo la oferta, deja de ser storytelling. Porque recuerden que el objetivo primordial es que la gente, uno, cree vínculo. Dos, aparte de vínculo, que sienta afinidad con un hecho de la historia. Y aparte que eso crea un refuerzo. Luego el storytelling es que podemos lanzarlo fuera. Porque ya con la historia conectamos. Lo que viene ahora es el refuerzo. O cuidar de alguna manera generando valor en los contenidos que se estén publicando a ese posible cliente o a ese miembro de esa comunidad. ¿Ok? Entonces, porfa, les pido que dentro de lo que son sus empresas, creen un objetivo para un storytelling. Coloquen el nombre a ese objetivo en papel rapidito. El objetivo de este storytelling, recuerden que estamos aquí para aprender. Esto es simplemente un ejercicio muy sencillo.
No importa el nombre que le coloquen, simple, identifiquen un objetivo para ese tema. Vamos a dar unos segunditos para eso y pasamos al punto 2, ¿ok? Ok, vamos con el punto 2. Ya notaron ese punto 1. Punto 2. Esencia de la marca. El territorio de los valores de la marca. El valor diferencial del producto debe ser referente y fuente de inspiración. Algo que se asocia con los tributos de la marca, de los que su competencia no puede apropiarse, que son únicos de la marca. Y por tanto, solo ella puede contar la historia y esa es la suya. Todos ustedes saben, son como yo siempre le digo a mis empresarios, ustedes son amos y señores de su emprendimiento. Ustedes se conocen el ADN de su emprendimiento. Ustedes se saben de la A a la Z, sus emprendimientos o sus empresas. Si se conocen de la A a la Z, ustedes saben cuál es la historia más significativa de su empresa. Ustedes saben qué tiene su empresa que la competencia no. Solo ustedes lo saben. Lo saben en esencia. Ustedes han pasado el proceso de la ideación, de la creación, de implementar la idea de negocio, de vivir esa idea de negocio, y de esos procesos hay mucho, pero mucho material que contar. Muchísimo material que contar. Entonces, si hay mucho material que contar, la gente debe saber cómo nacieron ustedes. La gente debe saber, a nosotros nos encanta saber cómo alguien surge. A algunos les creen envidia, pero los detractores también son buenos. Pero a la gente les fascinan las historias con buenas desenlaces. A todos nos fascinan las historias con buenas desenlaces. Entonces, cuando se habla de esencia de la marca, es agarrar ese pedacito de no sé qué, usted, cada uno de ustedes lo llama de la manera que lo quiera llamar, y colocarlo dentro de ese cuadrito que estamos haciendo después del objetivo. Vamos a colocar el punto 2 que se llama la esencia de la marca. Pueden ser características, pueden ser virtudes de los servicios de los productos, pueden ser características y virtudes incluso de ustedes mismos como dueños o gerentes de las empresas. Porque generalmente en los emprendimientos y las empresas, parte de la personalidad también está dentro de la empresa. ¿Okay? De la personalidad de los fundadores o de los dueños. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos otra vez al punto 3, al target. ¿Qué es el target? Que es a donde exactamente vamos a apuntar. ¿Ok? Y la gente me dice, el objetivo, que el target es el objetivo. Sí, target en inglés es casi lo mismo. Pero el objetivo es la razón de ser. ¿A dónde queremos llegar con eso? En este caso, el punto 3, el target, es a qué público vamos a apuntar en esa historia. ¿Ok? Debemos tener claro el público al que nos dirigimos para adaptar nuestra historia, conocer el fondo del público objetivo y demostrar lo importante que es para las marcas y la clave de éxito. Ejemplo de esto, si yo tengo una empresa de helados y yo voy a contar una historia, yo debo saber a quién le voy a contar esa historia. ¿Cuál sería el público objetivo? Sería el target, en este caso, de una historia de una fábrica de helados. ¿Qué público sería? Niños. Ese sería uno. ¿Cuál más? Porque realmente un niño de 6, 7 años no tiene la capacidad para comprar un litro de helado. ¿Cuál? Las familias, los momentos que nacen en familia, en general. Familia. Les voy a dar un ejemplo muy importante del target. Hay una empresa, que es una de las empresas más grandes y ambiciosas del mundo. Una empresa que se llama Coca-Cola. Esta empresa, su target es ese, es la familia. Todos los storytelling que hace Coca-Cola van enfocados a familia. Y es algo generacional. Si ustedes, recuérdense cuántas veces se han sentado con su familia y han puesto una Coca-Cola en la mesa.
¿Cuántas veces lo han hecho? En una cena, en una comida, en un compartir. ¿Cuántas veces han colocado una Coca-Cola en la mesa? ¿La han colocado? ¿O son más de Pepsi o de Postobón? No, yo no. Yo soy libre de sugar, libre de Yo no tomo azúcar. gaseosa, yo no tomo gaseosa, pero yo en Yo mi no familia tomo hay gaseosa. bastante gente que toma gaseosa. Ajá. Pero Colombia es uno de los países que más consume gaseosa en el mundo. Créame que Coca-Cola, todo el storytelling y el target del storytelling se basa en que familia es igual a consumir Coca-Cola. De que no hay reunión sin Coca-Cola. Todo el mensaje implícito o todo el mensaje, el objetivo y el target de un comercial de Coca-Cola o de un storytelling de Coca-Cola, de hecho les voy a colocar uno al final, es familia. Si no estamos, no tomes, casi que te dicen, cuando estés solo no tomes Coca-Cola. Pero cuando estés en grupo, en familia, con tus amigos, compra una Coca-Cola. ¿Ok? Ok, fijen el target de sus emprendimientos o sus empresas. Fijen el público objetivo donde ustedes podrían dirigir su primera historia. ¿Ok? Vamos con el punto 4, la trama. En toda historia es necesario que exista un reto, un problema, que el protagonista debe solucionar o no. Ojo, ¿se puede solucionar en un storytelling o no? Acuérdense lo que les había dicho en algunos minutos. El storytelling puede quedar cerrado o puede quedar abierto. En lo personal, como consultor, me gusta más que queden abiertos. Y ya les voy a explicar por qué. Cerrado, súper, bacanísimo que también queden cerrados. Pero hay algunas técnicas que nos dan como que más, que nos hace que nuestro público objetivo pida más historias si lo dejamos abierto. ¿Ok? Ya les voy a explicar por qué más adelante. Entonces, la trama debe existir un argumento que permita unir todos los elementos de la historia. Aquí vamos un poquito más atrás. Lo que les había preguntado también hace unos minutos, en el storytelling de la escuela del hogar. ¿Cuál fue el argumento que permitió unir todos los elementos de la historia? Hay un argumento que permitió enlazar todos los argumentos de la historia. Ustedes tienen que buscar ese argumento que permita enlazar todo lo que ustedes vayan a colocar en esto. Todo. Que se escape uno es válido, que se escapen dos es válido, pero que enlace la gran mayoría de los elementos. ¿Ok? En la escuela hogar, ¿cuál fue? El quehacer de la casa. Ese fue el elemento general. En general. ¿Cuáles son los que bajaron de esos elementos generales? Que los hombres no sabían planchar, que no lavaban los trastes, que no usaban bien la lavadora. Vean todo, pero todos se enfocaron en la misma línea. Los quehaceres. El tema del hogar. Todo fue la misma línea. Ninguno se salió dentro de ese storytelling. ¿Ok? La tipología. Cuando hablamos de tipología, hablamos del tipo de historia que puede ser. Puede ser una historia educativa. Ustedes pueden enseñar a través de su historia. Puede ser una historia cotidiana. A mi juicio como consultor son las mejores storytelling que hay. Puede ser una épica. De esto a veces uno se puede salir a la línea y también funciona bastante bien. La personal. No hay cosa que le guste más a un ser humano que saber la vida del otro ser humano. Eso es a la fija. Si van a hacer un storytelling personal, eso es a la fija. A la fija, a la fija, a la fija, a la fija. A la fija. Está dentro de nuestra sociedad que queramos saber la vida del otro. Un patrón de conducta social. Entonces, y la fantástica también funciona mucho, pero lleva un poquito más de trabajo. ¿Ok? Punto 6. Relevancia y sencillez. La clave de toda gran historia es que sea creíble. Ojo, si vamos a hacer, ojo, pero hay gente que me pregunta, ojo, pero los de fantasía, sí, hay fantasía, pero todo el componente no es de fantasía. Dentro de la misma fantasía hay bases de realidad. Hay cosas que se pudieron hacer en algún momento, que se pudo hacer en algún momento. Hay cosas tangibles, hay cosas del cotidiano, hay cosas del diario.
Entonces, sí se puede mezclar totalmente. Entonces, la clave de toda la historia es que sea creíble, entendible y fácil de recordar. ¿Por qué creen que los chistes se recuerdan tanto? Los chistes son sumamente cortos. Dejan un mensaje, despiertan endorfinas porque la gente se ríe y crean un proceso de recordación. Entonces la gente lo replica. Y de hecho, normalmente ustedes tengan un tío, un abuelo, un papá, un primo, un hermano que tiene 20 años, 10 años echando el mismo chiste. ¿Ok? Pero es una historia. Y es un storytelling. En su forma, fondo y accionar, es un storytelling. ¿Ok? Entonces, debe ser entendible, fácil de recordar, para que pueda ser compartido. Que una historia sea simple no quiere decir que sea banal. ¿Ok? Hay historias muy simples que son muy buenas, pero muy buenas. Ya les voy a mostrar una. Hay que evitar caer en los tópicos que se han contado hasta el infinito. Debe ser una historia concreta, emotiva, única y sorprendente. En esta parte del punto 6 de la relevancia y la sencillez, cuando decimos que debe ser una historia concreta, emotiva, única y sorprendente. Y también cuando dice hay que evitar caer en los tópicos. ¿Qué es esto de, así como que medio enredado de evitar caer en los tópicos? Cuando yo coloqué ese punto ahí en el 6 de evitar caer en los tópicos, es que no es evitar caer en lo común. En lo común. ¿Y cuál es la mejor forma de no caer en un storytelling que sea común? Hay storytelling que son parecidos. Siempre va a haber un storytelling que hay único, sí. Pero hay storytelling que se parece, porque como seres humanos tenemos vivencias parecidas, no iguales, pero sí parecidas. Pero ¿cuál es el truco para no caer en un tópico o no caer en lo común? Simplemente ser ustedes. No hay otra forma. Es simplemente que cuenten cómo surgieron. Es simplemente que cuenten qué problema atravesaron. Es simplemente que cuenten cómo, de alguna manera, todos los obstáculos hasta llegar donde están y los que faltan por superar, porque siempre los empresarios no, debemos de alguna manera superar obstáculos. Eso es parte de ser emprendedor. Es contar eso, el cómo, el cuándo y el por qué. Esa es la mejor manera que existe para contar un storytelling sin caer en los tópicos, sin caer en los... Porque cada historia, independientemente que pueda ser común, es única. ¿Okay? Cada historia es única. 7. Participación. Siempre es mejor una historia abierta, lo que les estaba diciendo, en el sentido de poder hacer partícipe nuestro público y fomentar que ellos mismos creen su proyecto. ¿Cuántos de ustedes en su vida han visto una película, lógico, que de repente está muy interesante? Marvel es un especialista en hacer esto. Disney también. Y de repente, ¡pum!, segunda parte. Usted dice, ¿qué? ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar para ver esto? ¿Qué habrá pasado con el protagonista? Yo no sé qué va a pasar, no sé, ¿te imaginas qué le pasará a este? Y pasa en todos lados, pasa en los libros, pasa en las novelas, pasa en las series de streaming de Netflix, Disney, Amazon. Y es saber jugar con eso. Si yo tengo un storytelling que lo puedo dejar así como, ¿qué va a pasar? Y crear una segunda parte, yo estoy generando que ese usuario se vincule y de alguna manera confíe para ver la segunda parte. O la parte más profunda, dejarlo abierto, que es lo que les quería contar. Cuando nosotros, un storytelling es bueno, y nosotros en la contraparte, la persona que está recibiendo la información, le gusta la historia, qué bien, viene un proceso complejo, pero bueno para nosotros como empresarios, para ustedes que están haciendo el storytelling, es que empieza el cerebro a crear ese proceso de recordación de la historia, de que esa historia se quede allí, que forma parte de un recuerdo. Y cuando esa historia forma parte, llega a ese proceso y es un recuerdo en la mente de la persona que la escuchó, ahí es donde viene lo mejor. Cada vez que esa persona tenga un elemento o se cruce con algo parecido que está dentro de esa historia que transformó un recuerdo, automáticamente él se va a acordar de la historia. Y si se acuerda de la historia y esa historia está basada en un producto o un servicio, automáticamente va a afiliar la historia con el producto o el servicio. Por eso es que los storytelling no se debe hacer la oferta de entrada.
Los storytelling no pueden tener ofertas. ¿Por qué? Porque va en el proceso que genera una buena historia en la mente de alguien. Genera un proceso en el cual esa persona, esa historia la recrea y la guarda. Y no solo la guarda, la coloca como referente a la hora de ver algo ligado a esa historia. Es un referente dentro de su mente. Entonces, al saber ustedes esto, ustedes no cometan el gran error de armar un storytelling y dejen de meter una oferta en el storytelling. Porque automáticamente va a haber aprehensión. Automáticamente. Me estás contando una buena historia y de repente me metiste un 2x1, cómprame ya, hazme esto, hazme esto. No, ahí totalmente lo que hicieron con las manos, se va a hacer con los pies. Entonces, en función de eso, deben quedar claro que el proceso de storytelling, cuando una persona lo absorbe, lo deduce, lo toma, lo referencia, si esa historia queda enmarcada o queda memorizada, ustedes allí es que vienen los refuerzos. Allí es donde ustedes hacen la oferta. Ahí es donde ustedes muestran más los productos. ¿Por qué? Porque él va a afiliar la historia, que la tiene ahí porque le gustó, y la guardó, la almacenó con lo que ustedes les van a dar más adelante. Con la oferta de servicio, con la oferta de producto, con las vivencias, con experiencia de usuario, con todas las herramientas que existen en el marketing. Por eso es que muchas empresas atacan primero con el storytelling y después se van con otra cosa. Coca-Cola y McDonald's son expertos en esto, expertos en meter storytelling. Para después, ofertas, todas las estrategias de marketing las meten, pero desde la matriz que es el storytelling. ¿Ok? El enfoque transmedia o transmedia. Una historia puede contarse a través de un solo canal, pero mejor si se complementa y enriquece dándole diversos formatos que añaden nuevos elementos a la historia para convertirla en una experiencia 360. Cuando hablamos del enfoque, es el canal por donde se va a transmitir esa historia. En el caso de las redes sociales, las pueden transmitir. Yo he visto historias en un Reels, hay historias en Reels. Estamos hablando del caso de Instagram. Hay historias en el modo de historias de Instagram, de Facebook también, en el feed, IGTV también, en YouTube también. Es dependiendo del canal que ustedes más manejen y el canal que el público que tengan ustedes también manejen. ¿Okay? Que ese público de alguna manera se conecte más por un canal. Porque hay productos y servicios que se conectan más por un canal que por otro. O por ambos, eso no importa. El plan de comunicación, una vez creada, debe moverse a través de canales propios y ganados. Cuando hablamos de canales propios y ganados, ¿qué sería en este caso a nivel digital un canal propio? Sus redes sociales. Tal cual, sus redes sociales. ¿Cuál sería un canal ganado? Los grupos de ventas que ustedes en algún momento formaron o los que no han formado grupos de comunicación con sus clientes, los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, los grupos en Facebook, las listas de difusión en Instagram. Eso se llama, esos son los ganados, los que ustedes son clientes regulares, etcétera, 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 etcétera. Y por último, la medición. Toda estrategia de comunicación puede y debe medirse y plantear objetivos que debemos definir. Los indicadores permitirán comprobar la historia ha cumplido su cometido. En este caso, cuando la mejor medición que ustedes pueden tener en un storytelling, sin meternos en algo profundo, para un aplicativo, para ver cuántos views trae, meternos en las estadísticas de Instagram, X, etcétera, es saber que la persona que vio esa historia la replicó. Y no solo pasa, por lo menos yo estoy en contra mucho del tema de la medición con los aplicativos. Sí, los aplicativos te dicen cuánto miden, pero ojo, en el caso de storytelling, para otras cosas son súper buenas. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que montamos una historia de algún servicio, algún producto que tienen ustedes. La montamos en un Reels, en Instagram, en el feed de Instagram. Y la vio una persona. Y esa persona no la replicó, pero sí se la contó a su mamá. O sí se la contó a su papá. O estaba en la cena y agarró el teléfono y que vean esto. Y lo vieron, pero lo vieron 6, 7, 8 personas. ¿Qué aplicativo te da la capacidad de medir eso? No existe. Todavía. En un momento existirá. Hay unos que te dan rasgos, pero proyecciones. Pero eso pasa con el teléfono. O que alguien tenga el teléfono descargado y venga y le cuente tal cual lo que vio
en la red social, o lo que vio en ese reel, o lo que vio en ese history, o lo que vieron en un videíto que se mandó por un grupo de WhatsApp, que se lo cuente la otra persona. Y la otra persona, créanme que le va a parar mucho a ese story. ¿Ok? Porque el mayor fruto del storytelling, la mayor fuerza que tiene, es el refuerzo de que un ser humano se lo cuente a otro, no importa por el canal que sea. Que un ser humano le diga, mira, pasó esto. Les voy a dar un ejemplo que pasa mucho, es un ejercicio mucho en antropología que se hace cuando se hacen esquemas. Cuando un ciudadano lee algo en el periódico, lo cree un 40%. Cuando una persona lee algo en el periódico, lo cree un 40%. Cuando lo ve en TV, en medios tradicionales lo ve en TV, lo cree un 60%. Pero cuando se lo cuenta un vecino, lo cree un 90%. No importa el medio, sino importa quién transmite la información. ¿Qué pasa cuando se transmiten? Que son las estrategias 360 para storytelling. ¿Qué pasa cuando se transmite en Internet, se coloca en Facebook, se manda por un grupo de WhatsApp y alguien del círculo primario de confianza se lo comenta y se lo cuenta? La conversión es casi segura. La conversión es casi segura con storytelling sin presentar oferta. ¿Ok? Entonces voy a colocar otro storytelling y vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Ok? ¿Sí lo pudieron ver? Sí, señor. Ok, vamos a hacer una rondita de preguntas mientras les coloco el storytelling del cual estábamos hablando. ¿Tienen alguna duda, pregunta, ejercicio que queramos hacer con alguno de sus productos o servicios? Mientras yo busco el otro storytelling. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede uno, a través de otras herramientas que no sean los videos, porque pues hay que tener en cuenta que grabar una historia, si sea de 2 minutos de ese tipo y en esa calidad, pues es costoso? Pues hay otro tipo de herramientas que existan en la red de internet donde uno pueda desarrollar algo, no sé, como con gráficos o con cómics o con dibujos animados, no sé. Bueno, Sebastián,
la sugerencia que estás haciendo es 10 veces más costosa que hacer un video con un teléfono. Herramientas de internet con ese grado de reacción para hacer un cómic son herramientas de programación específica y son costosas. Yo todavía no he conocido la primera que sea gratuita. Ya cuando nos metemos de cómics, esas son tecnologías que la gente que es muy buena cobra por eso. Tal vez consigan uno que otro módulo. Hay una herramienta que se llama Warpath, pero creo que ya el desarrollador la dejó de hacer porque no tuvo mucho financiamiento y la sacó. Y hacer un video con esa calidad, hay un módulo de Smart Vimo que, de hecho, yo tengo un módulo de video que se lo di a mis empresarios de cómo armar es como la continuación de este, cómo hacerlo con un smartphone y se puede hacer sin 0 pesos. Se puede hacer con 0 pesos. Con un aplicativo y enseñarle algunos temas al empresario de ángulos y todo. A mi juicio, ok, si tú quieres hacer un video súper producido, lo único que tienes que tener es un smartphone de alta gama. Porque de hecho la serie 12 y 13 de Apple y las de Samsung tienen el modo cinema. Puedes grabar con un smartphone. Un storytelling. Y se puede, la serie S de Samsung también lo tiene. Xiaomi lo tiene. Entonces es cuestión de colocársela. El primero no te va a salir bien, pero todos los demás. Pues, no todo sale perfecto la primera. ¿Ok? Y si quieres, la otra, hay una forma gratuita de contar historias que no sea video, el podcast. ¿Has probado con eso, Sebastián? No, no he probado con eso, pero pues, sí los he escuchado muchas veces por Spotify, pero El podcast es una buena forma, súper. Pasa que tú puedes contar historias con visual o las puedes contar con audio. Pero el podcast es si no te quieres ir por la producción de media, de videos, lo puedes hacer en el podcast. Totalmente válido hacer un podcast. Y el podcast es 0 recursos. Es simplemente tener una muy buena narrativa sobre un objetivo y que ese objetivo te da continuidad, porque a diferencia de hacerlo en media, en vídeo, puedes cerrarlo, puedes achicarlo, puedes lanzarte este video y ya, metes otro tema o storytelling. En el podcast tienes que crear continuidad sobre los temas. Si lanzas un solo podcast, el mismo aplicativo te va a llevar a que montes otro sobre un referente del anterior y así vayas. Uno solo no. Tienes que enfocarte que si te vas a ir por contar historias por podcast, no puede ser uno, tienen que ser varios. Porque uno se te va a quedar ahí como guindado. Por ejemplo, la gente por los podcasts no le agarra el primero. Es raro que le agarre el primero. Después que escucha 2, 3, o le gustó la mitad del primero, o los 10 minutos, los 10 últimos minutos, los 3, ahí va. Pero es algo de continuidad. Es un proceso de un podcast, 2, 3, 4, hasta que te vaya gustando. ¿Ok? Sí, gracias. No te preocupes. Sebastián, ¿quién es tu extensionista? Carolina. Carolina. Igual, Sebastián, si quieres acordar con Carolina que tengamos una reunión y vemos qué otras posibilidades hay, con gusto te ayudo, ¿viste? Sí, listo, porque pues sí he pensado bastante, pero es que el podcast, o sea, contar historias, o sea, no veo la manera de asociarla pues al programa que estamos viendo actualmente. No te entiendo, ¿te podrías explicar mejor? Lo que pasa es que el video, o sea, el hecho de uno poder transmitir, como en el caso de los cortos que su merced ha mostrado anteriormente, o sea, el hecho de contar una historia ahí es más impactante para la persona que quiere, por lo menos en el caso mío. Nosotros impactamos a familias, a personas que se encuentran en soledad, que de pronto sienten un vacío en una mascota. ¿Cuál es tu empresa? Es una veterinaria.
Sí, la visual influye. Pero te voy a hacer una pregunta, Bastante. Sebastián. ¿La primera historia que te contaron, la viste en video o la escuchaste? ¿La qué? Perdón, que no lo escuché bien. La primera historia que te contaron, ¿la viste en un video o la escuchaste? No, pues la escuché porque fue la primera historia que me contaron, entonces. Y de ahí en adelante, ¿cuántas historias viste en video y cuántas te contaron? ¿Cuántas escuchaste? ¿Fueron más las que escuchaste que las que viste en video? Sí, sí. Esa es la respuesta. Siempre escuchamos más de las que vemos video. Lo que pasa es que la tecnología nos apuntó a llevar a otro segmento, pero siempre las escuchamos más. Casi siempre. Pero está interesante ese segmento. Una veterinaria. Sí, ese segmento es bastante, pues, o sea, Cuadra una reunión con Carolina y vemos que se me ocurrió una idea ahorita, pero es medio larga. Y la aterrizamos, ¿te parece? no, a mí se me ocurren muchísimas ideas con los videos cortos. El problema es que pues, sí es un poco compleja esa parte. Pero sí, listo, yo voy a cuadrar la reunión con Carolina entonces y ya hablamos. Sí, y ahí aterrizamos y simplificamos, porque ponernos a hacerlo ahorita nos vamos a tardar bastante. Listo, muchísimas gracias. No te preocupes, Seba. Estamos a la orden, para eso estamos. Este es el último. Hola, Aitana. Me llamo Joseph Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo, suerte por haber nacido como tú, por poder abrazar a mi mujer, por haber conocido a mis amigos, por haberme despedido de ellos, por seguir aquí. Te preguntarás, ¿cuál es la razón de venir a conocerte hoy? Y es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en estos tiempos, que hay crisis, que ya no se puede. Esto te hará fuerte. Yo viví momentos peores que este. Pero al final, de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías y vete a buscar lo que te haga feliz, que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz. ¿Y pudieron ver ese storytelling? Un minuto duró. Un minutico. Ese es el storytelling que a mí me ha impactado durante toda mi vida. Desde el primer momento en que lo vi, lo recuerdo. De hecho, yo hablar ahorita de ese es uno de los mejores storytelling que ha hecho Coca-Cola. Y es como medio extraño, como una persona de 101 años es raro que pueda beber Coca-Cola. En serio. Temas de azúcar, temas de cuidado, y ellos se van a la agresiva, no importa. Pero es muy empático, es sumamente empático ese storytelling. Sumamente empático. Conecta con todo ese storytelling. Y súper corto, un minuto. Y tiene narrativa. El storytelling tiene narrativa. Con las mascotas, los storytelling con narrativa funcionan muy bien, con los temas animales. Muy, muy, muy bien. Muy, muy, pero excelente con narrativa. Lo que hay que buscar es un caso que sea muy similar y tú debes tener miles dentro de la veterinaria. Miles debes tener. ¿Alguna pregunta, duda, ejemplo sobre cuál quieran trabajar? Señora Nancy, señor Isaías, que siempre están activos por allí. No, pues a mí sí me gustaría hacer una historia de esas para mi colegio, ¿no? Pero no sé si con quién haría con... Sí, es impactante, ¿no? Aquí lo estoy apuntando. Vamos a cómo podemos hacer eso. Pues extensionista es, usted me lo dijo ayer, pero se me olvidó. Carolina. Carolina. Señora Nancy, ¿tiene alguna duda por allí? ¿Algo que le pueda ayudar? No, pues estoy bien, eso creo. Yo creo que, digamos que es súper interesante el tema, pero sí, yo creo que ha quedado todo más
bueno, hasta ahora voy bien. Perfecto. El tema, aquí para cerrar ya el día de hoy, el tema con el storytelling, por lo menos hoy les di un marco referencial y sé que todos se van a ir con la ideita de buscar ese concepto de lo que puedan contar, de todo lo que han hecho, qué pueden sacar de eso para contar. Pero sí, realmente se necesita un ejercicio un poquito más profundo. Por eso les dejo la puerta abierta de que pueden contactar a sus extensionistas y hacerle el requerimiento. Y hacemos una reunión de empalme y lo desarrollamos mucho más. De hecho, lo podemos hacer el ejercicio de desarrollarlo en línea de tiempo, a ver cuánto nos dura y qué material necesitamos para eso. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. Buenísimo. Vale, perfecto. Sí. Entonces, bueno, les dejo el ejercicio abierto. Espero que les haya gustado el módulo. Es corto pero conciso. Yo creo que lo ideal del módulo no es hacerlo tan largo, sino que deje alguna semillita entre ustedes como empresarios para que después se queden con la idea y empiecen a pensarla. Señor Jairo García, buenas noches. ¿Nos puede dar la grabación? Sí, con gusto, señor Jairo. Esto se acaba, la grabación se acaba. Hay que trasladarlo en un formatico. Yo imagino que estamos a martes. El día jueves ya estará disponible donde van a estar todas las demás implementaciones generales que hemos dado en extensionismo. Entonces, por eso no se preocupe. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, les dejé la puerta abierta para hacer, gracias a usted, señor Jaime, para hacer los ejercicios un poquito más profundos con el contenido que tengan ustedes en sus vivencias, en sus diferentes empresas. Y si no me queda más nada que decir por el día de hoy, les agradezco por su tiempo, por la atención, por estar firmes con el programa de extensionismo tecnológico. Siempre lo digo en mis implementaciones, es un honor para mí como profesional y como ser humano estar con personas en Colombia que quieran echar para adelante, que quieran estar firmes con sus emprendimientos, que quieran ir más allá siempre, que se tomen el tiempo después de la jornada laboral de estar casi hasta las 8 de la noche aprendiendo. Para mí eso siempre es un honor y en lo que los puedo ayudar, siempre voy a estar ahí para ustedes. Entonces, sin más nada que decirles, que pasen muy buenas noches y que descansen todos, ¿ok? Estamos contactándonos. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Okay. Perdón, Osvaldo, una pregunta. ¿Hay la posibilidad de que esta semana o la semana entrante nos reuniéramos? Yo estoy con el ingeniero Cristóbal, ¿sí? Para de pronto hacer como un ejemplo, porque como aquí toca que meterle creatividad a lo que uno hace, porque uno muchas veces tiene una empresa y uno piensa que no hay que hacer, o sea, por decir algo. Entonces, uno como que no le da ese valor a lo que uno tiene, ¿no? Y vemos, estaban mirando los videos y de las marcas habla muy poco, simplemente las muestra como en pequeña fracción y no se agranda tanto como hace uno al revés, mostrar, sobrevender, ¿no? Aquí no sobrevenden, sino que muestran el logotipo o que se está tomando la gaseosa o que está con la pequeña marca como para que quede en la mente la historia como un recuerdo o un paso de un suceso, pero quedando como ese pequeño detalle, ¿no? Sí, tal cual. Eso es lo que hemos explicado en la implementación. Y es que básicamente si logramos un buen storytelling, vender más adelante va a ser mucho más fácil. Porque la mente siempre va a recordar la historia. Siempre va a recordar la historia. Siempre su prioridad va a ser la historia. Siempre. Porque es la manera en la cual aprendimos desde que somos niños y que seguimos usando todos los días. Algo que está implícito en nosotros. ¿Ok? Don Jairo, respondiendo a su pregunta, sí, cuadre con mi colega Cristóbal y sin problema, organizamos agenda y nos sentamos y revisamos, ¿le parece? Muchas gracias, le agradezco mucho su colaboración. No, no se preocupe, estamos para ayudar. Entonces, que pasen muy buenas noches y nos estamos hablando. Cualquier cosa, recuerden que les reitero que está la puerta abierta. En lo que les puedo ayudar, siempre a la orden. Y contacten a sus extensionistas para organizar agenda y hacer más ejercicio. ¿Ok? Un abrazo para todos y feliz noche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, hasta luego.